Bienvenido a un nuevo audiolibro. Esta vez con Uwe Pons. La hora de la desaparición. El día de Justine. El aire frío de la mañana parecía burlarse de Justine mientras salía del edificio del tribunal. La multitud frente a las escaleras no celebraba su absolución. La miraban con los mismos ojos con los que se escruta a un monstruo liberado por error. Sus manos temblaban, no de alivio, sino de una vergüenza áspera, como ceniza en la boca. Ella no era culpable, lo había demostrado la justicia, pero la ciudad la había condenado hacía mucho tiempo. Esa noche, sola en su apartamento, contestó llamadas que parecían susurradas desde un abismo, voces distorsionadas, promesas de muerte, de fuego, de venganza. Cada palabra le raspaba el oído como vidrio molido. El teléfono se convertía en un arma invisible. Necesitaba apagar el ruido dentro de su cabeza. Bajó las escaleras, cruzó las calles oscuras y compró una botella barata de alcohol. La sostuvo como si fuese la única compañía dispuesta a escucharla. Bebió hasta que el sueño la venció. Al amanecer, la resaca fue lo de menos. Al abrir la cortina, su corazón se encogió. En la carrocería de su coche, con pintura grotesca y chorreante, alguien había escrito una palabra que pesaba como plomo: bruja. Era un grito convertido en graffiti, un juicio paralelo estampado contra su vida. Horas después, caminó por los pasillos del colegio. El eco de los pasos de los niños no bastaba para borrar la sensación de ser vigilada. Frente al director, trató de mantener la calma, explicándole que algo extraño ocurría, que debía investigarse, que ella no podía ignorarlo. Pero él, con una sonrisa rígida y ojos cansados, le aconsejó apartarse. «No te impliques más, Justine. No remuevas nada». Aquella respuesta no era consuelo, era amenaza velada. Más tarde, incapaz de soportar la soledad, Justine tomó el móvil y escribió un mensaje a Paul, su exnovio y ahora policía. Quería verlo, necesitaba un rostro familiar entre tanta hostilidad. Quedaron por WhatsApp y horas después compartieron copas, risas tensas y, finalmente, un reencuentro físico que se confundía entre la nostalgia y la necesidad de sentirse vivos. Al día siguiente, mientras lo llevaba en su coche hacia el trabajo, el silencio se llenó de una tensión agria. Entre medias, hablaron de la investigación, de las desapariciones que ensombrecían la ciudad, de los rumores que la cercaban. Pero las palabras parecían flotar como humo, sin respuestas. Ese mismo día, la obsesión la llevó a seguir al único niño que no había desaparecido. Su casa era un mausoleo extraño, ventanas cubiertas con periódicos, como si alguien quisiera tapar no solo las miradas ajenas, sino también la luz del mundo. Rodeó la vivienda, se coló en el patio trasero y desde un hueco en la ventana espió el interior. Allí estaban los padres del niño, rígidos en un sofá, como figuras de cera con ojos demasiado abiertos. Picó la puerta, insistió, pero nadie respondió. Volvió a su coche y esperó, los párpados pesándole hasta caer en un sueño incómodo. Mientras dormía, sin darse cuenta, la puerta de la casa se abrió. La madre del niño emergió con un caminar errático, cuchillo en mano. Avanzó como si obedeciera a una voz que nadie más podía oír. Se acercó al coche y, con un movimiento brusco, arrancó un mechón de cabello de la profesora. Justine no se enteró de nada. Siguió dormida, ajena al peligro que la rodeaba, mientras aquella mujer desaparecía de nuevo en la oscuridad de la casa. Al otro día, Justine volvió a confiar al director lo de la casa cubierta de periódicos. No mencionó lo del mechón, porque no lo sabía, simplemente la inquietud que le había causado lo que había visto. El director la escuchó con un gesto grave, le aseguró que hablaría con los padres, aunque su mirada escondía algo más oscuro que la preocupación. Cuando el sol se derrumbaba en el horizonte, Justine volvió a la rutina de huir hacia el alcohol. En una gasolinera casi desierta, se encontró con Archer Graf, un padre devastado por la desaparición de su hijo. Sus palabras fueron cuchillos. La acusaba, la despreciaba, la culpaba sin pruebas. La tensión subía como la fiebre en ambos hasta que, de la nada, apareció el director. No era el mismo hombre que había escuchado sus miedos horas antes. Sus ojos sangraban, rojos y húmedos, y su rostro tenía un aspecto deformado, inhumano, como si la carne obedeciera a otra voluntad. Se lanzó contra Justine con furia,
intentando golpearla. Archer, en un gesto instintivo, lo sujetó y lo apartó, desatando una pelea brutal entre los dos hombres. Justine, paralizada por el espanto, aprovechó para huir. Corría, sabiendo que algo más grande que las amenazas telefónicas y los grafitis había comenzado a devorar su vida. El día de Archer. El nombre de Archer Graf retumbaba en la sala del tribunal no por su testimonio, sino por su furia. Cuando la jueza declaró inocente a Justine Gandy, la profesora, Archer fue uno de los primeros en levantarse de la bancada y gritarle a la cara: «Bruja, tú tienes la culpa». El eco de sus palabras se mezcló con murmullos, insultos y respiraciones agitadas de otros padres. Para él, no había duda. La desaparición de los niños, incluido su hijo Matthew, tenía una raíz oscura, y la profesora era el centro de todo. No necesitaba pruebas, su dolor era su certeza. Al volver a casa, el silencio lo devoró. En la mesa del salón, un mapa cubierto de papeles, cuerdas rojas y tachones lo esperaba como un altar de obsesión. Había pasado noches enteras frente a esas paredes, conectando puntos, fechas, lugares. Buscaba a Matthew como si su cordura dependiera de ello, y en cierto modo así era. Cada línea era un hilo de esperanza, cada error, un puñal en el pecho. A la mañana siguiente se obligó a cumplir con su vida laboral. Era jefe de obra en una construcción importante, pero su mente estaba demasiado lejos de ladrillos y cemento. Revisó materiales, discutió con un capataz, pero en medio de su confusión firmó la entrega de un lote equivocado de pintura, un tono inservible para el proyecto. Los trabajadores lo miraron con desconcierto. Era el jefe, sí, pero estaba roto. Él lo sabía. Su distracción lo estaba llevando al borde del fracaso en todo. Al salir del lugar, su rabia necesitaba un cauce. Y lo encontró. El coche de Justine estaba estacionado cerca de una gasolinera. Archer lo reconoció de inmediato. Se acercó sin titubear, tomó un bote de pintura, la misma que había ordenado por error en la obra, y con brochazos gruesos escribió sobre la carrocería una palabra que no era simple insulto, sino sentencia: bruja. Mientras la pintura goteaba por la chapa, Justine, sin saberlo, compraba alcohol dentro de la tienda, tratando de ahogar las amenazas que recibía por teléfono esa misma noche. Dos vidas paralelas, unidas por un odio invisible. De regreso en su casa, Archer se sumergió de nuevo en el laberinto de cámaras de seguridad y grabaciones que había conseguido. Allí estaba Matthew, su hijo, captado en vídeo la madrugada de la desaparición. A la misma hora en que los otros niños desaparecieron, Matthew salió de casa en pijama, los ojos perdidos, corriendo hacia la nada. Lo que más le desgarraba no era solo verlo huir, sino la forma en que lo hacía, con los brazos extendidos, rígidos, como un niño que juega a volar pero con un gesto muerto, sin alma. Repitió la grabación una y otra vez. Entonces se dio cuenta. El recorrido de Matthew coincidía con una de las líneas de su mapa, una ruta que se unía con otras desapariciones. La evidencia no estaba en los detalles, sino en el patrón. Con esa certeza, fue a visitar a los padres de otro niño desaparecido. Tras insistir, lo dejaron ver las grabaciones de su casa. Archer tomó notas febrilmente. Otro niño, otra misma hora, otro mismo correr extraño. Dos líneas más que al cruzarse señalaban un punto concreto en el mapa. Todo lo conducía a un lugar aún nebuloso, pero real. Un epicentro. El sol se hundía cuando Archer salió de esa casa y condujo sin rumbo fijo, perdido en sus pensamientos. El cansancio lo arrastró hasta otra gasolinera, donde se encontró cara a cara con la persona que más odiaba y más necesitaba entender: Justine. Se acercó con el veneno de un padre herido, reprochándole, acusándola con palabras que no eran solo insultos, sino lanzas arrojadas desde el abismo del duelo. Ella intentaba defenderse, pero él no escuchaba nada, solo veía en ella el rostro de la desgracia. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Desde la oscuridad de la carretera, corriendo a toda velocidad, apareció el director del colegio. Su ropa estaba manchada de sangre, y sus ojos parecían bolsas hinchadas a punto de reventar. Corría como los niños, los brazos abiertos, el cuerpo rígido, un movimiento antinatural que helaba la sangre. Sin mediar palabra, el director se abalanzó contra Justine con una violencia descontrolada. Archer, en un primer instante, quiso dejarlo hacer,
pero algo en el rostro del hombre, ese rastro de lo inhumano, lo paralizó. No era una simple pelea. Había algo profundamente equivocado. Archer lo sujetó y forcejeó con él, intercambiando golpes secos bajo la luz artificial de la gasolinera. Los puños se hundían en carne que parecía resistir más de lo normal. El director gruñía, sangraba, pero seguía moviéndose como un autómata. Justine, aprovechando el caos, corrió hacia su coche y huyó. Archer quedó jadeando, mirando el rostro desencajado del hombre al que había conocido durante años. El director seguía intentando levantarse, tambaleante, con la boca torcida en una mueca imposible. Archer lo miró con un terror que no se atrevía a nombrar. Aquello ya no era del todo humano. Día de Paul. La patrulla se deslizaba despacio por las calles grises de la ciudad, bajo un cielo opaco que parecía arrastrar el ánimo al suelo. Paul, agente de policía, llevaba el uniforme con la misma pesadez con la que cargaba su propia vida. No era su mejor día. Quizá ya no había días buenos. Las sirenas estaban apagadas, pero su mente no dejaba de chillarle. Una rutina de rondas, papeles y broncas con superiores se mezclaba con una sensación de vacío creciente. Fue en una de esas vueltas, en un barrio castigado por la droga y la miseria, cuando lo vio, un joven desaliñado, encorvado sobre la ventana de un local, intentando forzarla con torpeza. Era James, un drogadicto de unos 20 años conocido por la policía. Sus movimientos eran rápidos, pero desesperados, como un animal acorralado. Paul bajó del coche. Chaval!, gritó, la mano ya cerca de su cinturón. James levantó la cabeza, los ojos vidriosos, y sin responder salió corriendo. Comenzó una persecución entre callejones estrechos, cubiertos de grafitis y bolsas de basura arrancadas por el viento. El eco de las botas de Paul retumbaba detrás del chico, que zigzagueaba con un cuerpo más hueso que músculo. Tras unos minutos que parecieron eternos, Paul logró alcanzarlo y lo empujó contra una pared húmeda. James jadeaba como si se le fuera la vida en cada respiración. ¿Llevas algo encima que pueda pincharme?, preguntó Paul con voz dura, acostumbrada a repetir esa advertencia. No, respondió el chico, casi entre sollozos. Paul no dudó, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta del joven y entonces sintió el ardor inmediato de un pinchazo. Una aguja. El miedo recorrió su cuerpo como un veneno. Retiró la mano de golpe, mirándola con incredulidad, y la rabia explotó antes que el pensamiento. Golpeó a James con violencia, haciéndolo caer contra el asfalto sucio. El miedo ya no era solo por el pinchazo, sino por la cámara de la patrulla, que podía haber grabado todo. El sudor le recorría la frente. Caminó de vuelta al coche, desconectó la grabación y volvió donde estaba James, que lo miraba entre terror y desafío. «Escúchame bien», le dijo Paul con voz grave, inclinándose sobre él. «Esto no ha pasado. Tú no dices nada y yo no te denuncio. ¿Trato hecho?» James, con la cara contra la pared y los labios partidos, asintió rápido. No tenía elección. Paul lo dejó marchar. Su corazón golpeaba fuerte, no solo por la persecución, sino por la grieta que acababa de abrirse en su carrera. Había cruzado una línea, y lo sabía. Horas después, todavía con la mente enredada en lo ocurrido, leyó en su teléfono unos mensajes de Justine. Ella le proponía verse. Paul dudó. Tenía mujer, sí, pero estaba fuera de viaje. Y la soledad, sumada a la tensión de lo que acababa de pasar, le quemaba por dentro. Decidió aceptar. Al caer la noche, se encontraron en un bar. La profesora estaba cansada, con los ojos encendidos por el peso del juicio y las amenazas. Bebieron juntos, hablando entre pausas largas. Comentaron la desaparición de los niños, la sospecha que envolvía a Justine, y también la pintada insultante en su coche. Paul la escuchaba con atención, aunque sabía que su mirada se desviaba demasiado hacia su piel cansada, su fragilidad mezclada con una fuerza que aún resistía. El alcohol suavizó la conversación, y cuando salieron, la tensión acumulada los arrastró. Acabaron en la casa de Justine. Las palabras se sustituyeron por un encuentro físico urgente, más necesidad que deseo, como si ambos intentaran arrancarse la angustia de encima a través del contacto. Esa noche, Paul buscó en Justine un refugio. Ella, en él, un alivio breve contra la condena social que la ahogaba. A la mañana siguiente, Paul se vistió rápido. Justine, sin mucho que decir, lo llevó en su coche hasta la puerta de su casa. Y allí lo esperaba un golpe que no venía de ningún criminal ni de un callejón oscuro.
Su mujer había regresado antes de lo previsto del viaje. Lo vio salir del coche de otra mujer. Lo entendió todo en silencio, con una mirada que desarmó a Paul más que cualquier puñetazo. El dolor en sus ojos lo persiguió hasta dentro de la casa, donde la grieta en su vida se hizo un abismo. Más tarde, Paul se dirigió a la comisaría. El ambiente dentro era igual de pesado que en las calles. Entró al despacho de su jefe, que lo recibió con el ceño fruncido. Hubo una charla seca. Paul, intentando mantenerse sereno, insinuó lo ocurrido en la patrulla, el pinchazo, el miedo. Su jefe le lanzó miradas duras, como si ya supiera que algo no cuadraba en su conducta. Cuando salió de la oficina, aún con la garganta apretada, lo vio. En la entrada de la comisaría estaba James, el mismo joven drogadicto. Venía solo, caminando despacio hacia el interior. Paul se tensó. Su mente se llenó de un único pensamiento: va a delatarme. El miedo volvió a golpearle el estómago como una piedra. El día de James. James no era más que una sombra en las calles. A sus 20 años parecía mucho mayor. Delgado hasta la fragilidad, con los pómulos marcados, los labios resecos y los ojos que nunca descansaban. Era un buscavidas, un fantasma que sobrevivía a base de abrir puertas ajenas, robar lo que pudiera y venderlo después por unas pocas monedas, casi siempre destinadas a un chute que lo devolviera a la nada. Esa mañana iba de coche en coche, probando manillas, observando si alguna cerradura cedía a su insistencia. La ciudad lo ignoraba, como si fuese parte del decorado de miseria. En un callejón se detuvo, decidido a forzar la ventana de un local abandonado. Estaba agachado, forzando el marco con manos temblorosas, cuando escuchó una voz que lo atravesó como un disparo. «Quieto ahí», era el policía. Paul. James no pensó, corrió. El eco de sus pasos retumbó entre los muros estrechos, el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. Pero Paul estaba detrás, implacable. Los dos atravesaron la maraña de callejones, hasta que finalmente el policía lo acorraló y lo estampó contra la pared húmeda. Paul respiraba agitado, el sudor corriéndole por la frente. «¿Llevas algo encima que pueda pincharme?», preguntó, con la rutina de alguien que ya había visto demasiadas agujas en manos equivocadas. «No, no llevo nada», respondió James con voz ronca, mirando al suelo. Pero era mentira. Cuando Paul metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sintió el pinchazo inmediato. El miedo recorrió su cuerpo en un latigazo, y de ese miedo brotó la furia. Lo golpeó con violencia, lo esposó contra el coche patrulla y apagó la cámara para borrar el rastro del error. James lo miraba aterrorizado, convencido de que su vida terminaría ahí mismo. Pero Paul, con la conciencia envenenada, cambió el tono. Le dijo que lo dejaría libre, con una condición: que no denunciara nada. James, con la cara contra el metal y las muñecas enrojecidas por las esposas, solo pudo asentir. Fue liberado y se esfumó entre las calles, cargando con un nuevo odio hacia la policía y hacia sí mismo. Desorientado, todavía con el cuerpo dolorido, James volvió a lo suyo: malvivir. Intentó abrir más puertas, buscó dinero fácil, hasta que recibió una llamada. Una voz grave, cargada de amenaza, le recordó que debía dinero. Y James, además de deudas, tenía un hambre feroz de heroína que lo empujaba a cualquier locura. Fue caminando sin rumbo fijo, cuando se topó con algo extraño: una casa. No era cualquier casa. Las ventanas estaban cubiertas con periódicos, las paredes desprendían un aire enfermo. Había algo en ella que le erizó la piel, pero la necesidad fue más fuerte. Escaló hasta el patio trasero, trepó hacia la segunda planta y logró forzar la entrada. Dentro encontró una habitación abarrotada de muebles viejos, trastos y polvo. Empezó a llenar los bolsillos con lo que encontraba, buscando cualquier cosa de valor. Hasta que bajó al comedor. Allí se congeló. En el sofá, completamente inmóviles, estaban los padres del niño de esa casa. Sentados, rígidos, con los ojos abiertos y vidriosos, como estatuas vivientes. James tragó saliva, se acercó lentamente, incluso agitó una mano frente a sus rostros. Nada, no reaccionaban, y ese silencio absoluto era peor que un grito. Decidió apartar la mirada y seguir robando, convencido de que eran dos lunáticos drogados. Pero el verdadero horror lo esperaba en el sótano. Bajó por una escalera estrecha y húmeda. Allí, en la penumbra, había un grupo de niños. Estaban de pie, inmóviles,
con la mirada fija en un punto invisible. James dio un paso atrás, aterrado, y entonces, como si compartieran un mismo corazón, todos giraron la cabeza al mismo tiempo hacia él. El aire se volvió insoportable, y fue entonces cuando escuchó un ruido arriba. Los padres se estaban levantando del sofá. Sus movimientos eran torpes, desarticulados, pero llenos de una fuerza imposible. Sus ojos estaban enrojecidos, rodeados de ojeras negras, y de sus labios caían hilos de saliva. Avanzaban hacia él con un aspecto grotesco, mitad humanos, mitad cadáveres. James gritó y corrió. Subió las escaleras tropezando, abrió la puerta trasera quitando el pestillo con torpeza y logró salir de milagro. Corrió por la calle como si el mismo infierno lo persiguiera. No se detuvo hasta llegar a una tienda de segunda mano. Allí vendió los objetos que había robado. Pero entonces vio algo en el mostrador. Carteles con fotos de niños desaparecidos. 17 en total. Reconoció algunos de los rostros. Eran los mismos que había visto en el sótano. Un escalofrío lo recorrió entero. Y al mismo tiempo, una chispa de ambición. Había una recompensa. Con el dinero en mano, James compró heroína. Se metió un chute para calmarse y, bajo ese valor artificial que le ardía en las venas, tomó una decisión: iría a la comisaría. No para denunciar al policía, no para romper su palabra, sino para reclamar la recompensa. Él sabía dónde estaban los niños. Al llegar, lo primero que vio fue a Paul. El policía lo reconoció de inmediato, y sus ojos se llenaron de furia. Paul interpretó que James iba a delatarlo, que venía a vengarse por lo ocurrido en el callejón. Y lo persiguió. James huyó de nuevo, atravesando calles hasta perderse en un bosque en las afueras. Allí, donde había improvisado un refugio con una tienda de campaña y trastos viejos, se derrumbó. Con el cuerpo tembloroso, comenzó a ver cosas. Una mujer pálida, de rostro cadavérico y labios rojos como sangre, lo observaba entre los árboles. Sonreía, se escondía, volvía a aparecer. James se dijo a sí mismo que era la heroína, que todo era una alucinación. Se refugió en la tienda de campaña, cerró la cremallera y apretó los ojos con fuerza. Afuera, los pasos se acercaban. Alguien estaba allí. El sonido de la cremallera abriéndose lo hizo estremecer. Preparó 3 jeringuillas como armas, convencido de que era la mujer pálida. Cuando la entrada se abrió, James las clavó con desesperación. Pero no era un espectro. Era Paul. El policía rugió de dolor, y los dos comenzaron una pelea brutal dentro de la tienda. James gritaba, desesperado. Fue sin querer. No sabía que eras tú. Solo quería defenderme. Paul, enceguecido por la rabia, lo golpeaba y le gritaba que lo mataría allí mismo. La tensión subió hasta que James, en un último intento de salvarse, lanzó las palabras que lo cambiaron todo. Sé dónde están los niños. El silencio fue inmediato. Paul se detuvo, respirando con furia, pero lo escuchó. James le juró que los había visto, que podía llevarlo hasta ellos. Y Paul, con la respiración temblorosa, cedió. Lo esposó y lo llevó en el coche patrulla hasta la casa cubierta de periódicos. Yo entro solo, le dijo el policía, dejando a James en el asiento trasero, esposado. La puerta se cerró. James supo al instante que estaba atrapado. No había manillas, no había forma de escapar. Pasaron horas. El cielo se oscureció. El bosque quedó en silencio. Y entonces la puerta de la casa se abrió. Paul salió, pero ya no era el mismo. Caminaba con un movimiento extraño, la mirada vacía, la piel manchada de sangre seca. Avanzó hacia el coche patrulla, abrió la puerta y agarró a James con violencia. El muchacho gritó, pataleó, pero no hubo escapatoria. Paul lo arrastró hacia la casa, su rostro transformado en una máscara tenebrosa. Y la oscuridad de aquel lugar se cerró sobre James, devorándolo. Alex, el niño desaparecido. Alex nunca fue un niño popular. En el colegio se burlaban de él casi a diario. Los zapatos gastados, su silencio tímido, su mirada que parecía siempre perdida en otro mundo. Los compañeros lo empujaban en el recreo, le quitaban la mochila, le llamaban rarito. Solo había una persona que se levantaba a defenderlo, Justine, la profesora. Ella lo miraba con empatía, lo protegía cuando podía, y eso hacía que Alex la admirara en silencio. Al volver a casa, todo parecía distinto. Allí, con sus padres, encontraba la calma que no tenía en la escuela. Su padre le preguntaba cómo había ido el día, su madre lo abrazaba con ternura. Era un hogar sencillo, cálido, donde todavía quedaba un resquicio de felicidad.
Esa noche, sin embargo, algo cambió. Durante la cena, sus padres hablaron con voz grave. «Esta noche viene tu tía», dijo la madre, mirando a Alex con seriedad. «Hace muchos años que no la vemos. Está enferma, tendremos que cuidarla». Alex frunció el ceño, confundido. No recordaba apenas a esa tía, pero la idea de un extraño en casa lo inquietaba. Y llegó la medianoche. Desde su habitación, Alex la vio por primera vez, de pie en la calle, a través de la ventana. Una mujer vieja, muy delgada, de piel pálida como la cera, con un aspecto frágil, casi moribundo. Llevaba una peluca roja chillona que contrastaba con su rostro enfermo, y ropa extravagante, llena de colores demasiado vivos para alguien con un cuerpo tan marchito. Gladys. La imagen lo perturbó tanto que apenas pudo dormir. A la mañana siguiente, el horror se materializó. Alex bajó las escaleras y encontró a sus padres en el comedor. Estaban sentados, inmóviles, con los ojos abiertos, como si la vida se hubiera apagado en ellos. No respondían a nada. «Papá, mamá», gritó, abalanzándose sobre ellos. Los sacudió, llorando. Les echó agua en la cara, pero no hubo reacción. Detrás de él, la voz quebrada y fría de su tía llenó el aire. «Ya no son lo que recuerdas». Alex se giró y la vio. Gladys se había quitado la peluca. Estaba completamente calva, su cuero cabelludo lleno de manchas oscuras. Su piel era ceniza, y la debilidad de su cuerpo no lograba ocultar la perversidad en sus ojos. Con manos temblorosas, sacó un pequeño arbusto que llevaba en una maceta. De él brotaban ramas retorcidas, cubiertas de espinas. Con cuidado, tomó un mechón del cabello de su padre y de su madre, lo enrolló en una de las ramas, y luego se pinchó un dedo para mezclar su propia sangre con la ofrenda. Alex la miraba aterrado, incapaz de comprender. Gladys sostuvo la rama y, con un gesto seco, la partió en dos. Al instante, los padres de Alex, rígidos y sin expresión, comenzaron a moverse. Cada uno tomó un tenedor de la mesa y empezó a clavárselo en la cara, una y otra vez, sin emitir sonido alguno de dolor, como si fueran marionetas de carne obedeciendo a una fuerza invisible. El niño gritó, suplicando: «Basta, por favor, basta». Gladys lo observó con una mueca que se parecía a una sonrisa. «Harás lo que yo diga, o ellos seguirán así hasta destruirse». Después tomó los restos de la rama rota y los arrojó en un cuenco con agua. Y, como si se tratara de un conjuro cumplido, los padres se detuvieron de inmediato. Volvieron a la inmovilidad, sentados como estatuas vivientes, con los rostros heridos y la mirada perdida en la nada. El niño no podía dejar de llorar. La figura de su tía, tan débil y grotesca, irradiaba un poder aterrador. La peluca roja y las ropas extravagantes eran solo un disfraz. Detrás de aquello había una criatura desgastada por la enfermedad y la brujería, pero todavía capaz de doblegar a los vivos. Los días siguientes fueron un tormento. Alex obedecía cada orden. Si no lo hacía, sabía lo que ocurriría con sus padres. Gladys vivía de rituales oscuros, siempre rodeada de la maceta con sus ramas espinosas, siempre manchando la madera con su sangre. Hasta que un día, durante uno de esos rituales, Alex notó que estaba más débil que nunca. Sus manos temblaban, su voz apenas era un susurro. Fue entonces cuando lo miró con ojos febriles y le exigió: «Tráeme algo de cada uno de los niños de tu clase. Si quieres que tus padres sigan respirando, me ayudarás». Alex no tuvo opción. Al día siguiente, en clase, mientras sus compañeros se burlaban de él como siempre, se las ingenió para robar lo único que podía: los nombres de los archivadores de todos los alumnos. Una a una, las arrancó, escondiéndolas en su mochila. Cuando volvió a casa, Gladys tomó cada nombre como si fueran reliquias. Colocó las pertenencias sobre la mesa, usó una nueva rama del arbusto maldito, mezcló su sangre con ellas y, con un gesto lento pero decidido, la partió en dos. El efecto fue inmediato y devastador. A la misma hora, en distintos rincones de la ciudad, 17 niños desaparecieron. Uno tras otro comenzaron a correr, como si respondieran a una llamada silenciosa. Dejaron atrás a sus familias, a sus calles, a sus amigos, todos hipnotizados. Y todos, sin excepción, se dirigieron a la misma dirección, la casa de Alex. Uno a uno fueron entrando en el sótano. Allí los esperaba Gladys, pálida y hambrienta. Con cada niño que llegaba, con cada pequeño cuerpo sumiso, la vieja bruja recobraba vitalidad.
Su piel dejaba de ser ceniza, su mirada se encendía, y su enfermedad retrocedía mientras se alimentaba de la inocencia que ahora la rodeaba. Alex lo observaba desde lo alto de las escaleras, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Su corazón de niño se partía entre el terror y la culpa. Había entregado a sus compañeros, para mantener con vida a sus padres. Andrew, el director. El eco de la última conversación con Justine aún resonaba en la mente de Andrew Marcus, director del colegio. La profesora estaba convencida de que había algo extraño en la casa del niño Alex, algo que iba más allá de simples rumores o rarezas vecinales. Andrew, pragmático y siempre empeñado en mantener la calma institucional, había intentado tranquilizarla. Pero cuando la vio insistir con tanto miedo en los ojos, supo que no podía ignorar el asunto. Decidió, entonces, contactar a los padres de Alex. Lo que ocurrió después fue la primera grieta en su mundo ordenado. A la reunión no asistieron los padres. En su lugar apareció una mujer extraña, Gladys, la supuesta tía. Una figura inquietante, con una peluca roja que contrastaba violentamente con su piel pálida y enfermiza. Sus labios, pintados de un rojo intenso, parecían una herida fresca. «Los padres están enfermos», dijo con una voz suave, cargada de veneno. «No podrán venir». Andrew frunció el ceño. Su tono firme de director emergió de inmediato. «Con todo respeto, necesito hablar con los padres de Alex. Es menor de edad, y la ley exige. Si no vienen ellos, iré yo personalmente a su casa». Gladys sonrió, pero era una sonrisa torcida, forzada, como si escondiera algo oscuro tras los dientes. Se levantó, fingiendo molestia. «Muy bien, señor director. Como quiera», aceptó, con una teatralidad que le resultó antinatural, que al día siguiente Andrew pasara por la casa. Sin embargo, cuando se fue, Andrew no pudo apartar de su mente la sensación de que algo horrible se ocultaba detrás de esa máscara extravagante. Aquella noche, Andrew intentó dejarlo todo atrás. Llegó a casa junto a su esposo, buscando un respiro. Prepararon la cena, se acomodaron en el sofá y pusieron una película. Durante unos minutos, todo volvió a parecer normal. Risas suaves, complicidad, un intento de olvidar los problemas del colegio. Hasta que el timbre sonó. Andrew fue a la puerta. Al abrir, el frío de la noche se coló en la casa. Y allí estaba otra vez, Gladys, la misma mujer, con la peluca roja, el maquillaje grotesco y una expresión que mezclaba fragilidad y desfachatez. «Perdí el autobús», dijo, jadeando. «He caminado mucho. ¿Podría entrar un momento? Solo necesito un poco de agua mientras espero al próximo». Andrew se tensó. Algo en esa mujer le revolvía las entrañas. «Lo siento, pero no creo que sea apropiado». Su esposo, más compasivo, se acercó desde el salón y lo interrumpió. «Andrew, no seas cruel. Es solo una mujer mayor, cansada. Déjala pasar. No podemos dejarla ahí fuera». Andrew dudó, la sospecha quemándole por dentro, pero finalmente cedió. Con un suspiro de resignación, abrió la puerta y permitió que entrara. Gladys se movió con una confianza inquietante, como si la casa le perteneciera. Sin esperar instrucciones, se dirigió directamente a la cocina, dejó su bolso sobre la mesa y dijo: «¿Podrían darme agua en un bol, por favor?» Andrew parpadeó, confundido. «¿En un bol?» «Sí, en un bol», repitió, sin apartar la vista de su bolso. Él accedió a regañadientes, pero lo que vio a continuación le geló la sangre. Gladys abrió su bolso y sacó unas tijeras oxidadas y una rama espinosa. Con una calma ritual, cortó un mechón del cabello de Andrew. «¿Qué demonios está haciendo?», gritó él, retrocediendo. Su esposo lo miraba con sorpresa, sin comprender. Pero Gladys seguía, serena y metódica. Ató el mechón a la rama, luego se pinchó un dedo y dejó que la sangre corriera sobre la madera, tiñendo las espinas. Andrew, aterrado, sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía», dijo con voz temblorosa. Pero fue entonces cuando Gladys partió la rama en dos. El aire de la cocina pareció espesarse. Los ojos de Andrew se abrieron desmesuradamente, como si algo invisible los forzara. Sus músculos se tensaron, y de repente ya no era dueño de su propio cuerpo. Gladys susurró con frialdad: «Mátalo». Andrew, poseído, giró hacia su esposo. Con un movimiento brutal, comenzó a darle cabezazos, una y otra vez, hasta que la sangre manchó la mesa y las paredes. Su esposo cayó al suelo, muerto,
con la mirada perdida en un último gesto de incredulidad. Andrew, jadeando, cubierto de sangre, intentaba resistirse en su interior. Pero Gladys ya había preparado otra rama. Esta vez ató el mechón que le había arrancado a Justine días atrás. Su sangre volvió a teñir la madera, y cuando la partió, la orden quedó sellada. «Ve por ella, acaba con la profesora». Andrew salió de la casa corriendo como un poseso. Sus brazos se abrían al correr, imitando el mismo movimiento extraño de los niños desaparecidos. Sus pasos resonaban por las calles como golpes huecos, imparables, inhumanos. Y así, como una bestia desatada, se encontró con Justine y Archer. En la gasolinera, bajo la luz mortecina de los neones, el director apareció ensangrentado, con la cara deformada y un aspecto totalmente inhumano. Se abalanzó sobre Justine, intentando golpearla, pero Archer lo interceptó. Los dos hombres se enzarzaron en una pelea brutal. Andrew golpeaba sin freno, su cuerpo moviéndose con la fuerza de algo que ya no era humano. Justine aprovechó el caos para escapar, arrancando su coche con las manos temblorosas. Andrew, descontrolado, logró derribar a Archer y salió disparado detrás de ella, corriendo por las calles con los ojos inyectados en sangre. Pero el destino fue implacable. Mientras perseguía el coche de Justine, atravesó un cruce con el semáforo en rojo. Y allí, en plena carrera, un automóvil lo embistió de lleno. El impacto fue brutal, el cuerpo de Andrew salió disparado contra el asfalto. La sangre se mezcló con los cristales rotos, y el silencio posterior fue más aterrador que cualquier grito. El director del colegio, ahora solo una víctima más, había caído en manos del mismo mal que intentaba comprender. Tras horas de caos y silencio, la calma parecía retornar, aunque era solo un espejismo. Archer decidió ir a casa de Justine, la profesora, aún temblando por los recientes acontecimientos. Cuando entró, el ambiente estaba cargado de miedo y de adrenalina contenida. La conversación fue breve pero intensa. Repasaron lo sucedido con Andrew, el director poseído, y no podían dejar de pensar en la manera en que corría, los brazos abiertos, imitando a los niños. Archer desplegó sobre la mesa todas las pruebas que había reunido: grabaciones de seguridad, mapas con líneas trazadas, coincidencias de movimientos, horarios de desapariciones, detalles de cómo los niños salían exactamente a la misma hora, todos con la misma manera peculiar de correr, como si fueran marionetas de un hilo invisible. Justine miró las líneas en el mapa, y su corazón se encogió al ver cómo todas convergían en un solo punto. La casa de Alex, aquella misma casa que había visitado días antes, llena de periódicos en las ventanas y una aura extraña que nunca había podido explicar. Decidieron actuar de inmediato. La noche los envolvía como una manta opresiva mientras se dirigían hacia la casa. El coche patrulla estaba afuera, estacionado de manera extraña, como un guardián silencioso. La luz de la luna apenas iluminaba la fachada, creando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Con pasos sigilosos, entraron. Paul estaba dentro, quieto y extraño. Justine intentó hablarle, pero él no respondía, sus ojos inertes reflejaban algo inhumano. Archer entró tras ella, notando que James también permanecía inmóvil, con ojeras profundas y la mirada fija en un punto imposible de ignorar. Desde algún lugar de la casa, Gladys observaba. Con su rama ensangrentada, lanzó sus órdenes: matar a Archer y a Justine. Paul fue el primero en atacar. La cocina se convirtió en un campo de batalla. Justine fue golpeada una y otra vez, intentando defenderse con cuchillos que parecían ineficaces, clavándolos una y otra vez sin afectar a Paul, completamente poseído. Archer, mientras tanto, luchaba con James. La diferencia física era clara. Archer derribaba al joven incansable una y otra vez, pero James se levantaba con la misma fuerza sobrenatural, ignorando el dolor de cada golpe. Justine, asfixiada contra un mueble por Paul, encontró la última esperanza: la pistola del policía. Con un movimiento desesperado, disparó directamente a su cabeza, matándolo al instante. Archer, por su lado, estaba a punto de caer derrotado bajo la insistencia de James, quien blandía un cristal con intención mortal. En ese instante, Justine disparó de nuevo, esta vez a James, salvando a Archer y sellando temporalmente la pesadilla en la planta baja. Se separaron. Justine subió a la primera planta en busca de Alex, mientras Archer descendía hacia el sótano.
Alex salió de su habitación y vio a sus padres custodiando la entrada a la sala de rituales de Gladys, inmóviles, como marionetas. Apenas los tocó, comenzaron a perseguirlo. Justine apareció justo a tiempo para impedir que lo atraparan, iniciando una persecución frenética donde los golpes volaban y el terror se respiraba en cada respiración. Archer, en el sótano, comenzó a gritar el nombre de su hijo Mateo, iluminando con su linterna cada rostro inmóvil de los niños. La desesperación lo golpeó. Todos estaban quietos, observando fijamente. Entonces, un golpe brutal lo dejó inconsciente. Gladys apareció de las sombras y lo golpeó con un palo. Mientras tanto, Alex, perseguido por sus padres, encontró la solución: replicar el ritual de Gladys. Tomó una rama, se pinchó para untar su sangre y la partió. En ese mismo instante, Archer, poseído por Gladys, subió y empezó a ahogar a Justine, quien apenas podía respirar. La cuenta regresiva de Alex estaba en su mente, cada segundo era una eternidad. Finalmente, logró completar el ritual. Gladys, riéndose malvadamente y confiada en su poder, vio cómo Archer dejaba de ahogar a Justine y recuperaba la conciencia. Entonces escuchó algo que la hizo detenerse: los pasos de los niños subiendo del sótano. El sonido era un ejército de pequeños cuerpos acercándose, firmes y decididos. Alex había roto la maldición. La vieja bruja, consciente de lo que sucedía, se lanzó a la fuga. Su peluca roja había caído, su piel enferma y pálida relucía bajo la luz de la luna. Corrió por el vecindario, gritando, pero los niños no la dejaron escapar. Guiados por Alex, la alcanzaron y, con fuerza implacable, la golpearon hasta desmembrarla en plena calle. El silencio volvió. La maldición había terminado. Los padres de Alex nunca recuperaron completamente su salud y fueron ingresados. Pero los niños, poco a poco, recobraron sus capacidades y su voz. La ciudad respiró, al menos por un momento, libre del terror que había acechado en la oscuridad.